Buen día, bienvenidos a su clase 3. Seguimos aquí en esta emocionante maestría de higiene y sustentabilidad en nuestra materia de metodología de la investigación. En esta unidad 1, ya para finalizar nuestro subtema 1.3, en la ciencia y teorías científicas en la comprensión y explicación de los fenómenos de la realidad. Bien, ese es el subtema que vamos a estudiar y que estamos viendo en pantalla. Ujú. Bueno, ya hemos hablado de la naturaleza y la naturaleza, bueno, es la parte real. ¿Qué es una teoría científica? Y es importante que lo tengamos en cuenta, ya que nosotros como investigadores, pues vamos a crear una nueva teoría científica. Entonces, estamos viendo la infografía que dice que si la evolución es solo una teoría. Ujú. Y le contestan, pues en teoría es así, ¿no? Pero bueno, dice que mucha gente cree que es una teoría, es un supuesto, una creencia, algo que no se ha demostrado al 100%. Y nosotros tenemos que demostrar ese 100%, que pueden ser probadas a través de algún tipo de medición y que tienen evidencia tan verdadera como otros tipos de teorías que se han demostrado a diferentes niveles y que debemos demostrar también que además escogimos una técnica para validarlas. Entonces, las teorías tienen que ser probadas y tienen que ser consensuadas a través de ciertas técnicas. Bueno, en la clasificación de las ciencias estamos viendo un esquema, ¿verdad?, de cómo nacen a través de se derivan estas ciencias fácticas y las ciencias formales. Así que estamos viendo esta reflexión, este conocimiento sobre la ciencia, pero también su funcionalidad, esas bases metodológicas, el impacto social de ciertos aspectos que van a ocupar la filosofía, y la filosofía va a ser de cada investigador. Cada quien cree algo particular de algún tipo de sistema y lo escudriña para poder analizarlo. Eso es una filosofía de la ciencia, de esta ciencia aplicada que vamos a estudiar. Así que la ocupación de filósofos y científicos en este tipo de cuestiones, pues se remonta verdaderamente a los trabajos de muy antiguos, de Aristóteles, y bueno, imagínense que estamos viendo una lámina desde ese tiempo que se ha construido con todas estas gamas diversificadas de ciencia y que las tenemos hasta la actualidad. Esta es otra lámina también más construida, más fortalecida. Dice, en esta parte hay que aceptar esta clasificación de las ciencias. Y también estamos viendo ahí la clasificación de la exacta abstracta, de la ciencia formal, y de la real objetiva, que es la ciencia fáctica. Entonces estábamos hablando de la filosofía, ¿verdad? Dentro de la ciencia, que son las diferentes concepciones que operan en ella y esos métodos de los cuales se sirve para la construcción de cada uno de los conocimientos que ustedes pues van a mostrar. Por supuesto, la ciencia como tal pues tiene su clasificación y si bien se trata de una definición muy general, pues también sirve para acercarnos, para tener la aproximación a algunos conceptos muy relevantes, fundamentales para la ciencia natural, como puede ser la estructuración sistemática de la que tanto hemos platicado, la capacidad de predecir, esa capacidad predictiva y el necesario sometimiento pues a esta comprobación, ¿verdad? Siempre nos van a preguntar, ¿lo comprobaste? ¿Cómo lo comprobaste? ¿Qué técnica utilizaste? ¿Por qué utilizaste esta técnica y no otra? ¿No te afectó X variable? Entonces, siempre vamos a estar cuestionados. Y en esta parte de clasificación de las ciencias, pues
Dice que no existe una clasificación como tal, esa es la realidad. Cada vez estamos observando que crean nuevas, vamos a empezar algo que tenga relación con nosotros. Entonces, cada vez están creando nuevas licenciaturas de estudio. Y bueno, son nuevas ciencias que se están erogando. Bueno, no es que no existan las matemáticas como tal, no es que no exista la química, sino que se están aceptando nuevas interrogantes, se están resolviendo nuevas necesidades y eso son nuevas creaciones de la ciencia, de no entenderlas como una verdad absoluta, sino entenderlas como estas gamas particulares. Entonces, es necesario, o sí, adentrarnos a métodos que ya han sido usados, estas ciencias naturales. Es recomendable que nosotros examinemos la clasificación general que suele realizarse durante las ciencias. Y a grandes rasgos, pues podemos distinguir entre dos tipos de ciencias, que son la parte factual, la parte empírica y las ciencias no empíricas, que son estas ciencias formales. Así que, bueno, de acuerdo a algunos investigadores como Hempel en 1979, este apoyo empírico puede obtenerse de diferentes maneras. Ya hemos comentado algunas: la experimentación, la observación sistemática, entrevistas, estudios, pruebas psicológicas, pruebas clínicas, exámenes de documentos, la revisión de documentos, cotejos, inscripciones, restos arqueológicos. Bueno, no podríamos terminar, ¿verdad? Etcétera, podríamos poner. Así que el objeto de estudio de estas ciencias es la realidad física, la parte natural, objetos que únicamente podemos conocer mediante nuestros sentidos. Estas ciencias utilizan ese método hipotético deductivo. Por ello, es importante conocer la naturaleza de mi estudio. Estas ciencias no empíricas o formales, bueno, pues van a estudiar objetos ideales creados por las personas. Existen en nuestra mente. Por ejemplo, las formas geométricas existen en nuestra mente. Sus proposiciones se demuestran sin referencia la parte esencial a los datos empíricos y, bueno, estas ciencias emplean el método deductivo o axiomático deductivo. Entonces, son formas, estamos viendo la lámina, y son formas diferentes en las que se van a reflejar las respuestas del cómo medimos, por qué esta técnica, por qué no otra técnica, por qué recogí la muestra de esta manera y no de otra, por qué la estoy avalando con una norma y no otra, por qué la norma que quiero estudiar es importante sobre las demás. No porque yo diga que esa norma es la importante y la quiero estudiar y ya, sino por qué tengo que decir que es una norma importante dentro del sistema sobre las demás. ¿Por qué urge demostrar esas respuestas? Así que dentro de los conceptos que vamos a estar escuchando para el estudio de nuestras investigaciones, hay algunas que se van a estar repitiendo. Y estamos viendo en pantalla la palabra inferencia, inferir, deducir, cómo estoy sacando una cosa de otra. Y en la ciencia, como una actividad intelectual, se realizan estos tipos de razonamientos llamados inferencias, como por ejemplo, ¿recuerdan la estadística inferencial? Bueno, pues de ahí viene. Es decir, que se van a obtener conclusiones a partir de determinadas premisas, y eso lo afirma el investigador Diegues en el 2020. Si en una investigación obtuviésemos datos realizando observaciones, por ejemplo, en el medio natural, pues podríamos inferir de ellos algunas determinadas cuestiones. Es decir, estamos haciendo inferencias. Las inferencias deben de estar basadas en una certeza, en una verdad, pero aparte de ello, que sea claro.
en esta manifestación, que no haya dudas. Y no es porque el investigador las tenga, sino porque debe de describir para que el lector, lo importante es que el lector entienda lo que se está poniendo. Y el lector puede ser, lo había comentado, puede ser mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio, mi hijo, mi jefe, mi compañero de trabajo que también conoce muy bien el sistema, alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Pues sí, está siendo claro, o sabes que no estoy entendiendo en esta parte, así que cuidado, no estamos siendo claros. O pusimos inclusive una coma mal, un punto, no pusimos la palabra adecuada, entonces por ello digo que no es fácil escribir, pero vamos a estar apoyando en esa parte de, bueno, el cómo describirlo. Y por ello van a ocurrir las preguntas que tienen que ser contestadas. Y estas inferencias pueden variar en función de muchos factores, ya lo comentamos, como de acuerdo a la persona también que lo realiza, no debe ser que a lo mejor si ustedes y yo estamos haciendo el mismo estudio, pues no vamos a tener el mismo pensamiento para inferir alguna idea. Y esa es la magia del ser humano, que todos tenemos diferentes ideas. Así que si escuchásemos, por ejemplo, cuando estamos en la noche trabajando o en lugar solitario, escuchamos un ruido en algún tiempo, inferimos, es mi mascota, es algún familiar que está entrando, se está levantando, no sé, es un giro, ¿no? Que simplemente le vamos a dar una interpretación a los datos, ¿no? Pero si el ruido no cesa con alguna determinada frecuencia, el ruido puede ser agudo, puede ser grave, o no detectamos, no lo conocemos. A lo mejor es con periodos más intensos, pues esos datos nos pueden sacar de nuestro sistema, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues no es alguien que yo conozca, no haría ese ruido, mi perro no maullaría, por ejemplo, ¿no? Y nos sacan del contexto. Lo mismo pasa en la investigación. Yo sé que conozco algo, pero caray, salió una variable que yo no conocía y no la había yo tomado en cuenta. Esas cosas ocurren. Dice, bien, entonces las observaciones en esta parte tenemos que estar examinando cuidadosamente. Por eso a veces pregunto, ¿escudriñaste hasta llegar a su última consecuencia tal o cual? Sí, no, porque, bien, entonces si explica y lo explica bien y todos entendemos, bueno, entonces lo que hace falta es redactarlo. Estas inferencias, ¿no? Queda claro que van dirigidas totalmente hacia la hipótesis, inexorablemente, dice. Así que esta parte deductiva, inductiva, se vuelve vital. El objetivo es la inferencia, dice. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Pues yo quiero hacer algo que resulte y lo voy a hacer y va a estar dedicado bueno, ese es el objetivo, ¿no? Tiene que describir, tiene que explicar esa forma empírica en la que observa el mundo, me va a decir mediante qué proceso y va a ir más allá de la observación a recoger datos. Entonces se utiliza la observación sí o sí para que revele la verdad, la realidad. Es esa la naturaleza propia de la investigación en la que estamos observando dentro de la parte de la explicación en la inferencia. Bien, en esta parte de conceptos fundamentales también tenemos la deducción e inducción. Y un ejemplo de este tipo de razonamiento sería, por ejemplo, todos los perros son mamíferos. Y si todos los perros son mamíferos, tomo otra observación. Sería todos los mamíferos tienen la sangre caliente. Y de ahí, si necesito otra observación, pues la tomaría. Y si con eso me satisface hacer una conclusión, entonces diría, por lo tanto, todos los perros tienen la sangre caliente. Eso sería una deducción e inducción. Estoy induciendo a través de deducir algunas
verdaderas premisas. Y digo verdaderas porque serían desde nuestra conceptualización. A lo mejor otra persona observe cosas diferentes. Por supuesto, en el ejemplo estoy poniendo cosas que podamos relacionar, ¿verdad? Pero cuando ocurren las fases de la investigación en la parte de deducción e inducción, no ocurre tan fácil como estamos poniendo este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a ir haciendo deducciones y esas deducciones pueden ocurrir dentro de la retroalimentación de preguntas y respuestas donde vamos a interactuar. O puede ser que suene algo lógico y vamos a estar descubriendo enfoques que a lo mejor no habían virado hacia nuestra atención. Entonces, estamos viendo lo que dice Diegues en el 2020 sobre la deducción. Dice que no es posible que sean verdaderas las premisas y que al mismo tiempo sean falsas las conclusiones. Entonces, muchas veces dentro de la investigación o del escrito no concuerdan ciertas cosas. Entonces, a veces estamos leyendo y decimos, bueno, pensé que se dirigía a otro lado y después ya me está ofreciendo otro tipo de situaciones. Por ello, la veracidad de los hechos para la parte de la deducción, pues se vuelve otra parte fundamental, precisa dentro de la demostración. Y en este método deductivo, bueno, y pusimos ahí un personaje que ya tenemos como ícono en nuestra mente cuando decimos la palabra ciencia. Dice, sé parte de las premisas para llegar a conclusiones lógicas, como la que decíamos de los perros. Pero un ejemplo, ¿no? O ponemos otro ejemplo ahí. Dice, en la premisa 1, todos los hombres son seres vivos. Premisa 2, Albert Einstein es un hombre. Y si hacemos la deducción entre la premisa 1 y la premisa 2, la conclusión es que Albert Einstein es un ser vivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro método deductivo? Bueno, a través primero de observar, de verdaderamente verificar la veracidad de la naturaleza para llegar a una conclusión. Es que, mire, están pasando accidentes, pero estos están pasando accidentes. ¿Por qué? Y bien, y luego dentro del sistema, bueno, estos accidentes tienen consecuencia hacia, por lo tanto, ¿qué está provocando el accidente? Entonces, los trabajadores tienen alguna relación con el llenado de las pipas, ¿no? Y la parte de la seguridad, no sé cuántas variables estén inmiscuidas en ello, ¿verdad? ¿Para qué es lo que se quiera medir? Entonces vamos a estar viendo estas partes de la deducción. Y eso va a ocurrir, por supuesto, con la retroalimentación. Un ejemplo también de los tipos de inferencia serían, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo en la parte natural, algo que todos conocemos, y, por ejemplo, hace rato estábamos hablando de perros, ahorita vamos a poner gaviotas o lo que ustedes se imaginen. Si una gaviota es blanca y la segunda gaviota que observamos también es blanca y la tercera gaviota que observamos también es blanca, ¿no? Pero la gaviota N también es blanca, entonces todas las gaviotas son blancas. De forma general, aunque precisaría matizaciones, ¿verdad? En esa parte de la observación, el inductivismo sería el método científico que va a concebir que el conocimiento se elabora de lo particular a lo general. Es decir, voy a estar estudiando particulares de los sistemas poco a poco, buscando características, buscando propiedades, hasta llevar a la relevancia de un sistema total. Entonces, el método inductivo dice parte de las observaciones para llegar a las teorías. La observación 1, pues se observan los perros, el patrón dice es que los perros mueven la cola como una parte general. Y en la parte de la teoría, bueno, podríamos decir que todos los perros mueven la cola. ¿Por qué? Porque hay un patrón que lo define. Entonces, hay un método inductivo, esa parte de que estamos induciendo, pero no porque yo quiera, sino porque lo estoy verdaderamente observando. Entonces, hay estas concepciones
de la ciencia y bueno, siempre ha sido así a lo largo de la historia hasta nuestros días o el día que nos estemos viendo también va a estar ocurriendo esta parte viva, las bases de la ciencia que han operado de diferentes concepciones, ¿no? Todos pensamos de manera diferente. Es decir, tenemos diferentes visiones acerca de qué es cierto sistema, acerca de cómo es, cómo debe construirse. Y bueno, se exponen algunas concepciones que son más influyentes que otras en la operación a lo largo de la historia de la metodología de investigación y que siguen operando hasta nuestros días. Y se van a dar cuenta que muchas veces en las juntas o se hicieron tesis de licenciatura, espero que sí, ¿no? Por la parte de la experiencia, pero también sé que en nuestra Secretaría de Educación Pública pues llevamos estas materias sobre metodologías de investigación como técnicas. Entonces, por ello es, y qué bueno que no todos pensemos de la misma manera. Y una parte del origen también de la filosofía, y viene del francés Auguste Comte, desde 1798, y dice que esta concepción es la que nos va a explicar, es la parte positivista, es decir, no solo porque lo diga, sino porque ha verificado los hechos, ¿no? Ha hecho nuevas teorías, nuevas leyes, han erogado nuevos hechos que apoyan esta parte que está haciendo esa concepción o esa fundamentación. Hay teorías que explican esta concepción positivista. Entonces, las tesis fundamentales están asociadas al positivismo. La ciencia es el único conocimiento válido, por supuesto, porque es lo que estamos haciendo aquí, nos estamos preparando más. Entonces, si lo dice alguien que ya tiene la construcción, bueno, lo tomamos como válido. Por ejemplo, un libro de bibliografía básica o un libro de consulta, una revista científica, bueno, dependiendo, deberíamos ver en qué año, qué características tiene ese fenómeno para poder entenderlo y para poder aceptarlo. Entonces, en estos campos de saber, pues incluye también al ser humano como un pensamiento. Bien, entonces, en esta lámina que estamos observando, estamos viendo unos comparativos. Hay otras palabras también como interpretativo y crítico. Yo no puse todas, pero algunas las complementé con láminas. Entonces, el problema de investigación, ¿no? En la parte positivista es teórico, en su diseño es estructurado y en la muestra tiene procedimientos. En la parte interpretativa, el problema de investigación son percepciones, que yo te estoy contando que hay un problema, ¿no? Y hay personas que cuando lo cuentan creen que ya es su verdad de los hechos, no es la verdad de los hechos, solo está haciendo una interpretación de lo que está observando, pero no podemos creerlo hasta que esté fundamentado en la naturaleza de la realidad del sistema. Esta parte crítica, ¿no? Pues es una vivencia. Si critico es que lo estoy viviendo. Entonces, y es una parte didáctica. Si la estoy viviendo, tengo interacción. Dice que los intereses y necesidades de los sujetos se determinan por grupos de investigación. Estoy haciendo una crítica, pero debo de conocer el sistema, ¿no? Concepción falsacionista. Entonces, otro investigador como Popper, es decir, bueno, también hay esta corriente, con la corriente Popper, es el falsacionista. Tiene como objetivo principal precisamente a la figura de Karl Raimund Popper desde 1902. Fue filósofo, profesor de origen austriaco y bueno, Diegues en el 2020, que es lo que da esta interpretación, y explica que Popper pensaba que no existe un aprendizaje por inducción, propiamente dicho, no como ocurre la palabra como tal, ¿verdad? Sino que avanzamos poco a poco en nuestro conocimiento mediante los procesos de lo que hemos estado escuchando, mediante ensayos, mediante errores, es decir, es un aprendizaje a partir de los errores que se cometen.
Este mismo autor explica y escudriña la crítica de Popper precisamente al inductivismo. Es decir, en palabras de Popper, la ciencia crece por partes sucesivas, por partes de conjeturas, pero también de refutaciones. ¿Mm? Bien. Y así llegamos a las desventajas del inductivismo, las ventajas de esta parte de falsacionismo, y dice que nos hablan de los hechos, de deducir a través de las conclusiones, de formar parte del progreso del mañana. Hay ejemplos de más enunciados falsables y no falsables, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, yo se los voy a dejar en la construcción de la presentación para que los lean, los escudriñen y se hagan al mismo tiempo, equiparen el sistema que ustedes piensan estudiar. La concepción absolutista, ¿no? Es una ciencia que plantea que las ciencias pueden llegar a un todo. Esta parte va a recoger las tradiciones positivistas para las cuales el conocimiento científico pues tiene que ser verdadero, universal, histórico. Es el saber más importante, es incuestionable. A veces se acaba comprobando esta parte que trata los hechos descritos, mediciones mal realizadas, pero en otras ocasiones son observaciones que se tienen con técnicas e instrumentos avanzados, exactos, precisos, con los que cabe más dudas, porque a veces salen más preguntas acerca de que se trata de un error. Y puede que esos datos de los cuales ahora en ese momento no tendríamos explicación, podrían ser explicados en un futuro como unos nuevos descubrimientos o cambios en los paradigmas de manera imperante, como ha sucedido innumerables veces a través de toda nuestra historia. Esta parte del tiempo en la concepción absolutista entonces forma una función importante, ¿verdad? A la concepción relativista. Lo que pensamos ahorita no podría tener hecho dentro de algunos años, así que mucho cuidado. Hay propuestas de tesis que quedan para la posteridad y hay otros que, bueno, ya no funcionan en el momento, funcionaron en algún tiempo y estuvo bien para ese tiempo y puede funcionarlos como una parte fundamental de la historia de un sistema, pero pues que en ese momento, en algunos años más, pues ya no va a ser relevante. Las concepciones culturales diferentes. Bueno, pues, ¿qué les digo con esta parte triste de de esta situación sanitaria que vivimos a nivel mundial? La ciencia, pues, la hacen las personas y las personas tenemos entornos culturales diferentes, partes de ciencias, aunque la ciencia es concreta, pues pensamientos diferentes que determinan esa forma de visualizar, de ver, de observar, de interpretar el mundo. Así que es importante mencionarlo, los valores, las costumbres, el comportamiento, el sistema social, el sistema político, el funcionamiento económico, en el que nos encontremos de todas esas partes sistemáticas, pues son los factores que determinan nuestras vidas e inexorablemente, pues también la investigación científica, porque no todos pensamos lo mismo cuando estamos escuchando a otros,